lo tuyo. Bien, como comentaba hace un ratito, la idea de la charla es más que nada meternos en un poco cómo funciona la blockchain por detrás y el porqué de cada cosa de lo que conocemos como Proof of Work. Primero, para llegar a ese punto, vamos a pasar por lo que llamé primitivas criptográficas, que son como algunas operaciones criptográficas que vamos a necesitar. No me voy a... Sí, Patricia, perdón. Juan Ignacio. ¿Tiene la mano levantada o yo estoy equivocado? No, creo que quedó antes de la pregunta Ok, mía. listo, de una. Seguimos. No me voy a meter mucho en exactamente qué son las primitivas, o sea, mejor dicho, cómo funcionan las primitivas criptográficas. No viene tanto al caso. Por el momento me van a tener que creer que esas cosas existen y no mucho más. De todas maneras, vamos a usar solamente dos, así que va a ser relativamente 30. Por otro lado, después vamos a meternos ya propiamente en la construcción de la blockchain y cómo funciona Proof of Work. De nuevo, un poquito simplificando algunas cosas. Y por último, vamos a llegar a lo que son los smart contracts y DeFi. ¿Sí? Bien, arranquemos por primitivas criptográficas. Bien, la criptografía hace muchísimo tiempo existe. Hace mucho tiempo que, mucho antes de las computadoras existía, ¿sí? Pero cuando empezamos a tener computadoras empiezan a haber necesidades más fuertes y se empieza a usar esto de criptografía simétrica. La criptografía simétrica, el ejemplo más clásico, o como el primero, si se quiere, tiene que ver con encriptar algo. Encriptar algo es poder, teniendo un texto plano, ¿sí? Teniendo un mensaje que queremos transmitir, poder encriptarlo para que nadie lo pueda leer en el medio y finalmente, obviamente, desencriptarlo. ¿Por qué se le llama simétrica? Porque fíjense que en ambos lados, tanto en la encripción como en la desencripción, se utiliza la misma clave, ¿sí? Eso ahora tanto no nos interesa, pero bueno, tiene un problema clarísimo que es justamente que si vos querés transmitirle, supongamos que yo le quiero transmitir un mensaje a Agus, antes de transmitirle el mensaje encriptado, necesito que Agus tenga la clave que yo también tengo o que compartimos. Obviamente, esa transmisión de la clave también tiene que ser segura, porque si no estamos en la misma, cualquier persona que intercepte el mensaje cifrado y la clave secreta, obviamente va a poder llegar al mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, allá por los 70, empieza a surgir algo nuevo que se llama criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica, básicamente la gran diferencia es que en lugar de hacer la misma operación de encripción y desencripción con la misma clave, se utilizan dos claves, una privada y una pública. Si bien no es técnicamente tan así, podemos imaginar que de la pública uno puede derivar de la privada uno puede derivar la pública. ¿Sí? Yo de la privada puedo generarme la pública que corresponde. De manera que, supongamos que yo, de nuevo, ahora voy a comunicarme con Agus, pero al revés. Agus quiero que me mande un mensaje a mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo generarme un par de claves público y privado, le envío a Agus mi clave pública, y él lo que va a hacer es, con el mensaje que tiene, lo va a encriptar con esa clave pública, me va a transmitir ese mensaje, y yo del otro lado, con mi clave privada y el algoritmo de desencripción que tenga, voy a poder recuperar ese mensaje. Sí, esto lo pueden pensar, por eso acá lo puse con esta anotación, como funciones. Tanto esta como la anterior no son más que funciones matemáticas clásicas del estilo, te pongo un input, me sale un output, donde en este caso, si la clave secreta se mantiene, ¿sí? Se utiliza en las dos veces la misma clave secreta, obviamente al final del proceso de primero encriptarlo y después desencriptarlo, obtengo el mismo resultado. Lo mismo sucede con la encripción asimétrica. De todas maneras, esto no es algo que nos interese, es más que nada un inicio para lo que viene después, que es una nueva funcionalidad o una nueva primitiva, vamos a llamarlo así, criptográfica, que surge con esto de la criptografía asimétrica, que viene siendo la firma. ¿Sí? Es levemente inverso.
O sea, es en lugar de primero utilizarse la pública y después la privada, en este caso primero se utiliza la privada y después la pública, pero esencialmente el esquema es este. Yo tengo un mensaje que yo quiero autenticar que lo envíe yo. ¿Sí? De nuevo, supongamos que se lo quiere enviar a Agus y quiero autenticar que efectivamente ese mensaje lo envié yo y lo quiero enviar yo. ¿Qué es lo que hago con esta clave privada? De nuevo le corro una función que acá la llamamos signature o sign, donde el input son el mensaje y la clave secreta o la clave privada, aunque es indistinto. Ponemos SK para distinguirlo de PK, que es lo que definimos como clave pública. Y eso nos va a dar una firma, una signature. Esa signature o esa firma corresponde específicamente para el mensaje que estoy firmando y para la clave secreta que estoy usando. ¿Sí? En principio, ningún, o mejor dicho, ningún otro par de mensaje clave privada debería de poder generar la misma firma. ¿Por qué? Porque si no, esa misma firma yo la podría reutilizar para distintos mensajes y por lo tanto deja de tener el chiste de que no estoy firmando lo que estoy firmando, sino que estoy firmando un montón de cosas a la vez. ¿Sí? Obviamente Agus lo que va a poder hacer eventualmente es con mi clave pública que yo le pasé en su debido momento de alguna manera que no hace falta que sea secreta, pero sí hace falta que sea íntegra, o sea que Agus recibe efectivamente mi clave pública y no otra. Con un algoritmo, de nuevo, como análogo, va a verificar esa firma. Ahora para la firma vamos a necesitar para verificar la firma vamos a necesitar tres cosas. El mensaje, que yo estoy diciendo que estoy mandando, la firma en sí y la clave pública. Obviamente, si esas tres cosas surgen de haber hecho esta operación de manera correcta, esto va a dar check. El verify podemos asumir que devuelve un true. Ante cualquier cambio, aunque sea minúsculo dentro del mensaje, dentro de la clave pública, dentro de la firma, todo esto va a hacer que el algoritmo de verificación de negativo, ¿sí? de un error, y por lo tanto Agus pueda asumir que hay un problema. O que alguien me está tratando de impersonar, o que hubo un problema en la comunicación, si por el caso, pero hay algún problema que hace que el mensaje que yo quise transmitir de alguna manera no llegó. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? En cualquier momento me frenan si tienen una duda, no hace falta esperar. Bien, esa es la primera primitiva criptográfica que vamos a utilizar. La segunda es lo que se llama un hash criptográfico. ¿Sí? Un hash probablemente lo han escuchado de hash maps y cosas por el estilo dentro de un montón de lenguajes. Probablemente Java lo hayan escuchado. Un hash, el no criptográfico, sino el hash más básico, lo pueden pensar, o es básicamente una función que lleva un string o un bloque de información de tamaño arbitrario a un tamaño definido. Digamos, no sé, 256 bits, o en este caso, 4 caracteres, ¿sí? 32 bits. Ahora, el hash criptográfico tiene algunas restricciones más, que son las que están representadas acá. Lo que les decía recién es básicamente, bueno, un hash criptográfico no deja de ser un hash, por lo tanto va a agarrar un mensaje cualquiera y lo va a convertir, o si se quiere, el output va a ser un string de 32 bits, o un string de 4 caracteres, mejor dicho. ¿Cuáles son las características que le dan esto de criptográfico? Fundamentalmente son tres, que acá están representadas como dos, porque hay dos que son muy parecidas. La primera es que el hash criptográfico actúa como si fuera una función de un sentido, se llama. Es una función que básicamente vos la podés calcular de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda, si bien existe la preimagen, porque al final del día es una función, tiene una preimagen y todo lo que uno quiera, es prácticamente imposible poder conseguir esa preimagen. Es decir, yo del D1F7 no puedo volver a mi mensaje M. ¿Sí? También es muy poco probable, prácticamente imposible, que otro mensaje M2 vaya para el mismo hash. ¿Sí? Yo cuando digo imposible me refiero a que la probabilidad es muy cercana a
1 sobre la cantidad de posibilidades que tenga en el hash. Es decir, si mi hash me devuelve entre 1 y 10, cada mensaje que yo agarro va a ser casi como elegir un número aleatorio entre 1 y 10, ¿sí? Digo casi aleatorio en el sentido de que, obviamente, si yo aplico la función más de una vez al mismo mensaje, esta es una función al final del día determinística. No es que me va a devolver distintos hashes cada vez. Pero a lo que voy es, no puedo, por ponerlo como un ejercicio, no puedo elegir primero el hash al que quiero llegar y después en base a eso calcular la preimagen que me lleva a ese hash. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Igual esto es como todas las funciones de hash igual. No todas las funciones de hash tienen por qué ser así. Las funciones de hash criptográfico sí. O sea, todas las que vos conozcas con nombre, tipo SHA-256, Blake Chu, SHA-512, todos los SHA son hashes criptográficos porque de hecho SHA es Secure Hash Algorithm, o sea que es como por definición un hash criptográfico, pero hay otro tipo de hashes que no tienen por qué tener estas características. Bien. Claro, sí, no, yo pensaba más cuando hablabas de las colisiones. Las colisiones en un hash normal vos querés minimizarlas, pero acá se le pone una restricción mucho más fuerte. O sea, vos en un hashmap, por ejemplo, podrías tener colisiones y se resuelve de otra manera en el hashmap, ¿no? O sea, bueno, las colisiones vos usás justamente 256 bits, eso te da 2 a la 256 probabilidades. Es un número muy, muy grande. Eso que trata de garantizar lo que hablábamos recién, de que M y M2, de manera muy, 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 muy poco probable, terminen en el mismo hash. Que no es una restricción, digamos, puede tenerlo otro tipo de hash, pero no es una restricción que le pongamos a todos los hashes como por igual. Claro. Bien. Bien, bueno, ya mencioné algunos casos para el hash, así que vamos a hacer lo mismo con las firmas. Acá en cuanto a criptografía simétrica, algunos digamos, casos puntuales o algunos algoritmos más concretos para lo que tienen que ver con firma criptográfica o firma digital. No sé, puede ser RCA, se puede usar RCA, se pueden usar curvas elípticas. De las curvas elípticas hay un montón de variedad. Y hay esquemas aún más complejos todavía. Pero bueno, por el momento quédense básicamente con que tenemos estas dos primitivas criptográficas. Yo puedo agarrar con mi clave, o sea, generándome un par de claves privada y pública, puedo firmar un mensaje y alguien más, un externo, puede verificar que efectivamente fui yo el que mandó ese mensaje. Y como segundo punto, puedo, a partir de un mensaje o del contenido de ese mensaje, generarle una especie de identificador. ¿Sí? Ese identificador, valga la redundancia, identifica al contenido del mensaje. El mensaje, si llega a cambiar en lo más mínimo, va a cambiar su identificador. Si lo pensamos en, no sé, términos de libros, si yo quiero hashear la Biblia, le cambio la coma más remota del versículo más remoto y va a cambiar el hash casi por completo. ¿Sí? No hay relación entre el primer hash y el segundo. Bien. Y ahí sí, vamos a arrancar más con la parte de la blockchain. Bien, primero lo primero. ¿Qué queremos hacer con una blockchain? ¿Cuál es el objetivo? Si no tenemos el objetivo claro, va a estar difícil que lo consigamos. El objetivo de armar una blockchain acá es armar una base de datos distribuida. Sí, distribuida me refiero a que la pueda tener más de una persona y no depende exclusivamente de una persona o entidad. ¿Sí? Típicamente cuando hacemos, no sé, el TP de la materia, por ejemplo, tenemos una base de datos, no sé, un Postgres o lo que sea, en Amazon, ya me olvidé el nombre del otro proveedor que usaban, pero bueno, no, lo podemos tener en cualquier lado, pero al final del día es un Postgres que
puede estar replicado, puede tener backups, puede tener todo lo que queramos, pero al final del día depende de nosotros, ¿sí? Si nosotros damos de baja ese servicio con Amazon, digamos, o Amazon desaparece por X motivo, esa base de datos obviamente se pierde, ¿sí? Depende de entidades centralizadas. Lo que buscamos acá con esta blockchain es tener una base de datos que no depende de nadie. Pero más importante aún, queremos que esa base de datos funcione bien, ¿sí? Queremos que esa base de datos, por más de que la tenga Agus y la tenga yo, esa base de datos funcione como una base de datos y no, entre comillas, se olvide cosas, pierda cosas. Dicho de manera un poco más técnica, queremos que esa base de datos sea consistente, ¿sí? Que tenga consistencia y que, que no pasen todas estas cosas, ¿no? Que no se pierda información, que lo que yo comparta con Agus, al final del día yo y Agus tengamos la misma información, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a arrancar de una manera muy naive. Vamos a simplemente mandar transacciones en una base de datos distribuida. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos actores, ¿sí? Alice y Bob, que le envían a otros dos actores que cumplen otro rol. Estos son personas que van a estar mandando transacciones y estos los vamos a llamar bookkeepers. Más adelante van a ser los mineros o los nodos, que son los que van a llevar esta base de datos dentro de su sistema, ¿sí? Los que van a llevar las cuentas. Bien, y por transacciones, obviamente, en este caso vamos a hacer transacciones monetarias del estilo de una persona del sistema le puede mandar una cierta cantidad a otra persona dentro del sistema. ¿Sí? Imagínense este amount como que pueden ser dólares, pesos, bitcoins, lo que ustedes quieran, puntos. Al final del día son balances que se van modificando en base a inputs que generan estas personas. ¿Sí? Bien, la manera más naive es, ok, yo soy Alice, quiero mandarle dinero a Bob, genero una transacción diciendo que el sender soy yo, que el amount es 2 y que el receptor es Bob. Se lo mando a los dos bookkeepers y ambos van a registrar esa transacción. Hasta ahí todo bien, el balance va a ser 8 para mí y 12 para Bob. ¿Sí? De manera similar, Bob puede hacer lo mismo, mandándome a mí 5, ¿sí? Digamos, pesos. Y de nuevo lo va a mandar a cada bookkeeper por separado. Perdón, Bien. tengo una consulta ahí. ¿Por qué dos bookkeepers? O sea, ¿qué serían N ahí en ese caso? Claro, sí. O sea, no voy a poner N porque no me van a entrar en el diagrama, pero exacto, serían N. O sea, yo acá puse 2 porque por ahora me sirve para el ejemplo 2. Pero acá pueden imaginarse, tanto acá arriba como acá abajo, pueden imaginarse N actores. De hecho, a ver, en el mundo más real, todo esto se mezcla, ¿no? No está tan diferenciado que la persona que manda transacciones no pueda ser un bookkeeper o un nodo o un minero, ¿sí? Pueden estar mezclados los roles. Pero para ahora vamos a tener 2 y 2. Bien. ¿Qué puede salir mal o qué puede salir sal? Como le gusta decir a vos. Supongamos que Bob se quiere hacer lío y va a armar una transacción donde el remitente es Alice y el receptor es él mismo. ¿Sí? Como hasta acá no tenemos ningún tipo de autenticación. Imagínense que cuando uno tiene una entidad centralizada, uno típicamente le pone contraseña, usuario y contraseña, firma un JWT, lo que sea, se autentica contra una parte y ya está. Pero autenticarse contra un sistema distribuido es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque yo no puedo compartir mi contraseña a todo el mundo para después decirle, ok, yo soy Gonzalo y mi contraseña es esta. Porque cualquiera me puede impersonar porque yo ya mi contraseña la compartí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué de lo que vimos hasta ahora se puede implementar para evitar este tipo de problemática? Una firma. Exacto. O sea, acá yo les voy a mantener a Alice y Bob por un tema de didáctica, si se quiere, pero en realidad lo que va a suceder es que nos van a empezar a identificar por nuestra clave pública, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cada transacción la vamos a firmar por separado. Entonces,
Para representar eso vamos a ponerle un sellito de A y B, según si lo firmó Alice y Bob. Y en este escenario donde Bob quiere enviar una transacción a nombre de Alice, obviamente no va a poder. ¿Por qué? Porque firmó con lo que puede, que es con la clave de Bob, o como mucho no la firma. Pero en ningún caso va a poder generar una firma con el sello de Alice, ¿sí? Con la clave privada de Alice. ¿Por qué? Porque se supone que Alice la guarda bien. Obviamente, si tiene líquido de información Alice, está mal horno. Pero en el caso de que las claves privadas se mantengan con cada uno de esos actores, los otros actores no van a poder impersonarlos, ¿sí? Y esto, ya de entrada, lo que va a suceder es que cada uno de los bookkeepers va a poder decir, esta transacción no es válida, ¿sí? La transacción no es válida porque el remitente no es igual al de la firma, ¿sí? No coinciden, por lo tanto, no te la tomo. Así como tampoco sería válida si Bob quisiera transferir desde su cuenta, sí, 10, porque no tiene saldo, no le alcanza el balance. Tan sencillo como eso. Pero hasta acá, la verdad es que no nos metimos mucho en lo que es Bitcoin. De hecho, esto existe mucho antes que Bitcoin. Como decía, las firmas vienen de los años 70, Bitcoin 2011 más o menos. Así que esto es bastante más viejo. ¿Qué puede Mariel Sal con este escenario, versión 2? Bueno, puede pasar de que Bob, acá le cambié un poco los balances, quiere hacer otro tipo de líos. Y ahora sí, aprovechando la naturaleza distribuida de la base de datos que estamos queriendo implementar, que es, va a mandar dos transacciones que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Porque Bob tiene 20 de balance y le está queriendo mandar 15 a Alice y 15 a Charlie. Las dos firmadas correctamente, pero cada una enviada a un bookkeeper distinto. ¿Sí? Cada bookkeeper individualmente, con la información que tiene, va a tomar esa transferencia como válida, esa transacción como válida, y va a pasar, digamos. Y si Alice le pregunta al bookkeeper de la izquierda, va a haber recibido los 15 tokens, y Charlie lo mismo con el de la derecha. Pero si cruzan información, ya no les va a dar. Entonces, ¿en qué situación estamos? En que las bases de datos no son congruentes, no coinciden por esta última transacción, y no tenemos ni idea de cuál es el balance de Alice, Bob y Charlie. ¿Sí? Acá estamos en un problema. Esto, si después, o si escucharon en algún momento lo que se llama double spending, es esencialmente este escenario. ¿Sí? Bob, 15 de sus tokens que tenía, los gastó por 2. ¿Por qué los pudo gastar por 2? Porque estamos en un escenario distribuido y todavía lo estamos implementando de una manera muy, muy naive. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos un bloque a la vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto tampoco de nuevo es Bitcoin en sí. Hay algo que se llama elección de líderes en casi cualquier sistema distribuido tradicional inclusive. Podemos hacer eso, podemos decir, ok, vamos de a poquito, elijamos un líder, un bookkeeper líder por turno. O sea, la separación de los turnos puede ser cada 10 segundos, por bloque, lo que sea. Puede haber cualquier variedad que se les ocurra. Lo importante va a ser que cuando una persona quiera transferir dinero a otra persona, lo que va a hacer es averiguar quién es ese líder y le va a mandar la transacción. ¿Sí? Ese líder lo que va a hacer es agarrar esa transacción y un montón más. Yo ahora voy a poner una sola por una cuestión de que, no sé, que se entienda más o menos el gráfico y no haya como mucho texto que va a quedar muy chiquito. Pero ese líder lo que va a hacer es agarrar esa transacción y otras más y va a armar un bloque. Un bloque esencialmente es un delta de la base de datos, ¿sí? Una actualización de la base de datos. Un pedazo de información que va a ser volcada en la base de datos, entre comillas, todo al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién decide qué información entra al bloque y qué información no entra al bloque? Justamente, como decía, el líder. Entonces, todas las personas le envían al líder y el líder eventualmente va a armar un bloque. Acá ya vemos un bloque armado que está compartido. En el caso este
que Bob le envía la transacción al líder. Esta persona va a armar ese bloque y finalmente lo que va a hacer es, bueno, acá me faltó una slide, imagínensela, donde el líder propaga ese bloque, ¿sí? Se la envía al de la derecha, ¿sí? Para que los dos tengan la misma base de datos al final del día. Obviamente después el líder va a ser el de la derecha, se van a ir turnando, y si Charlie quiere transferirle dinero a Alice, digamos, le va a mandar la transacción al de la derecha va a armar ese bloque, y posteriormente lo va a propagar, cediéndole de nuevo el turno al de la izquierda. ¿Sí? Bien. Que puede salir mal versión final. Esto de los esquemas de líderes funciona muy bien en algunos escenarios. ¿En qué escenarios? Cuando básicamente conoces quiénes son los bookkeepers, y los bookkeepers más o menos tenés un nivel de confianza, que justamente lo que busca Bitcoin y la blockchain en general es tratar de resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en escenarios donde una persona simula ser distintos bookkeepers? ¿Sí? Esto es lo que se conoce como un civil attack. Una persona se genera como distintas entidades o distintas identidades dentro del sistema, y parece una mayoría cuando tal vez es solamente una persona. ¿O qué pasa si una persona se da de baja? ¿Sí? O una persona se da de alta mientras esta está corriendo. Hay un montón de problemas que aparecen si la elección de líder la hacemos así, de manera tan sencillita. Esto también se conoce como round robin, o sea, vamos dando vueltitas uno por uno. Aparecen un montón de problemáticas. Y ahí es cuando llega Satoshi Nakamoto con su Proof of Work. ¿Sí? Bien. Esencialmente el Proof of Work va a arrancar muy parecido a lo que era antes. ¿Sí? Nada más que en lugar de enviar las transacciones a cada uno de los líderes que, digamos, al líder que esté, perdón, en ese turno, lo que vamos a hacer es mandarlo a lo que llamamos un mempool, acá dibujado en esta nubecita. Acá ya saqué a los receptores de las transacciones y a los emisores de esas transacciones porque dejan de ser tan relevantes, pero siguen estando ahí, y lo que van a hacer es enviar esas transacciones a este mempool. Cada uno de los bookkeepers de los nodos lo que va a hacer es agarrar un grupo de esas transacciones, puede elegir todas eventualmente. Acá, como pueden no elegir todas, en el ejemplo, por ejemplo, el de la izquierda elige las transacciones 2 y 3, y el de la derecha elige las transacciones 1 y 3. ¿Sí? Bien, y ahora la pregunta es, ¿cuál es el nuevo bloque? Cada uno tiene su bloque, se llama el bloque candidato. ¿Cómo se elige si usamos el de la izquierda o el de la derecha? Bien. Lo que van a hacer es agarrar el bloque nuevo. ¿Sí? Acá en realidad, obviamente, vamos a utilizar la información de ese bloque. También se hashea esto internamente, pero al final del día termina siendo un identificador de este bloque. Y lo vamos a hashear con un numerito, ¿sí? Que se llama nonce. Yo en este caso puse 7 por dar un ejemplo. Y eso nos va a dar un resultado. ¿Sí? En este caso, imaginemos que nos da 1376. Y la pregunta que se va a hacer todo minero cuando haga esta operación es, ¿este resultado es menor que mi dificultad? ¿Sí? Dificultad acá tomado entre comillas. Técnicamente se define un poco distinto, pero es un parámetro de la red. Así que todos los mineros tienen que cumplir esto cuando generan un nuevo bloque. Y la respuesta acá obviamente es no. 1376 no es menor que 1000. ¿Qué va a hacer el minero? Lo que va a hacer el minero es empezar a buscar otros nonces o otros numeritos para que esta desigualdad se cumpla. Entonces va a probar con ese bloque, con el número 986. Esto va a dar un resultado que va a ser mayor, entonces no me sirve. Con 1015 también mayor no me sirve. Con 395 también mayor no me sirve. Hasta que eventualmente se da con el nonce que sí cumple esto. Obviamente no es un solo nonce, va a haber un montón, ¿sí? Pero va a haber un nonce primero que me resuelve esta inecuación, ¿sí? Que me permite, dado este bloque y este nonce, calcular un hash
que me dé menor que 1000. Esto obviamente en la realidad se hace muchísimas veces más, ¿sí? No son 5 veces, sino que son miles de millones o trillones de veces que se hace esta operación. Y eventualmente lo que sucede, bueno, perdón, antes de esto, ¿alguien se anima a decirme cuántas veces típicamente uno tendría que ejecutar esta operación para que se cumpla, por ejemplo, con este nivel de dificultad? O sea, ¿cuántos nonces voy a tener que probar yo en promedio para que esta inecuación se cumpla? Para que el resultado de esto me dé menor que 1000. Capaz tiro cualquier cosa, pero se me ocurre 1000 sobre los grados de libertad del hash. Exacto, tal cual. Era pregunta con trampa porque justamente no les comenté, tipo, no definí cómo funciona este hash, cuál es el rango de este hash. Supongamos que da un número entre 0 y 1999. Bueno, tendrá que probar en promedio 2 veces. Ahora, lo que típicamente sucede es que el espacio de este hash es excesivamente grande, pongamos, es más grande aún, ¿no? Pero supongamos que es de 0 a 1.000.000. Entonces, como 1000 dividido 1.000.000 es 1 en 10.000, básicamente voy a tener que hacer en promedio 1000 operaciones hasta poder llegar al resultado que quiero. Bien, obviamente, mientras mayor es esa diferencia, más cantidad de cómputo voy a necesitar. Bien, ¿por qué? Simplemente una aclaración de por qué digo que esta es, entre comillas, la dificultad. Porque la dificultad en realidad típicamente se define como la cantidad de ceros que tengo que tener adelante de este número. Entonces, mientras más cantidad de ceros, más chico es este número 1000. Por lo tanto, a mayor cantidad de ceros, más difícil es. Acá me quedó, como didácticamente me quedó inverso. Mientras más grande es esto, más baja es la dificultad. Pero espero que se entienda. Bien, entonces avanzamos. El minero, y ahora ya me metí en jargon propio de Bitcoin, se le dice minero básicamente porque tiene que hacer mucho trabajo, entre comillas, manual, ¿sí? De básicamente hacer mucho cómputo para lograr encontrar este numerito. Una vez que encuentre ese numerito, básicamente lo que va a hacer es decir, ok, yo soy el minero de la izquierda, tengo el nuevo bloque más mi número, lo voy de nuevo a propagar. ¿Sí? Y se lo va a enviar, en este caso, al otro bookkeeper, pero obviamente si son n, serán a los otros n-1. ¿Sí? Les voy a enviar mi bloque más mi nonce, más mi numerito especial, y lo que va a hacer esa otra persona es simplemente verificarlo. ¿Cómo verificarlo? Una cuestión que no mencioné, pero obviamente ejecutar esta función es relativamente rápido. Lo que lleva más tiempo es ejecutarla 1.000.000, 1.000.000.000 de veces. Lo que va a hacer esta persona de la derecha es simplemente verificar de nuevo que esta inecuación se cumple. Si esa inecuación no se cumple, simplemente va a descartar el bloque y va a seguir trabajando en su bloque candidato que había encontrado acá, ¿no? Que había armado acá. Y va a seguir trabajando hasta encontrarlo o hasta que le llegue a alguien que realmente le envíe un bloque válido. ¿Sí? Bien, algo así como con la firma, digamos. Si vos me mandás algo que no es válido, te lo descarto de entrada. Bien, guardamos eso. Entonces, con el Proof of Work, básicamente lo que sucede es que cada minero, a mayor capacidad de cómputo que tenga, mayor capacidad de cuentas que pueda hacer por segundo, lo que va a tener es una mayor cantidad de pruebas que va a poder hacer de esa inecuación. ¿Sí? Va a poder probar una mayor cantidad de números random a ver si cumplen con esa inecuación. Si puede hacer más cantidad de pruebas por segundo, básicamente va a poder hacer una mayor cantidad de pruebas en el mismo tiempo. Entonces como que está compitiendo básicamente con ventaja contra el resto. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a tener mayor probabilidad de encontrar primero ese número que cumple la condición. ¿Sí? Y acá no solamente es una cuestión de que todo es proporcional, sino que es linealmente proporcional. O sea, a mayor cantidad de cómputos es directamente proporcional la cantidad de pruebas que puedes hacer por segundo y es directamente proporcional la cantidad de pruebas que puedes hacer en total.
y por lo tanto es directamente proporcional la probabilidad que tenés de encontrar ese número. ¿Sí? Esto, al final del día, lo que termina sucediendo es que lo podemos pensar como un grafiquito de tortas, ¿sí? Donde cada uno de los bookkeepers, acá agregué un tercero, pero de nuevo podrían ser n, tiene un pedacito de la torta y el total de la torta es el hash power total, lo que se llama el hash power total, que es el poder de cómputo. Básicamente lo que sucede es que este algoritmo que describimos recién se comporta como si fuera una especie de lotería donde el líder se elige por azar, pero en base a este gráfico. O sea, en este gráfico, obviamente, esta persona, si nosotros nos tiramos un dardo y cae en cualquier punto, esta persona va a tener muchas más probabilidades que esta y va a tener muchas más probabilidades que esta. Esta, a su vez, va a tener menos probabilidades que esta, pero no tan lejos, digamos, está cerquita. Y obviamente lo que va a suceder es que cada una de las personas va a tener una cierta probabilidad, pero lo importante es que no se puede aumentar artificialmente. No puedo hacer lo que podía hacer antes, que era esto que mencionaba del civil attack. ¿Sí? Yo no puedo simular como que tengo más hash power. Hash power es el que tengo y el que usé es el que usé y ya está. Digamos, no puedo aumentar mis probabilidades artificialmente. Y esto, en realidad, después, no sé si habrán escuchado Proof of Stake, Proof of History, Proof of Storage. Hay un montón de variantes. Son todas Proof of y esencialmente, son todas esencialmente un Proof of algo escaso, un recurso escaso. En Work será hash power y electricidad. En Proof of Stake será dinero. En Proof of History será, no sé, algún otro recurso escaso. Entonces, siempre lo que se busca es, se hace una elección de líder, ya sea explícitamente, como en el caso del Proof of Stake, la elección de líder que mencionaba antes se hace de manera un poco más explícita, o, como en el caso del Proof of Work, esa elección de líder sucede de manera un poco más implícita, un poco más post facto, si se quiere. ¿Sí? Todos compiten en el momento y en algún momento alguno gana. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede salir mal? Versión final. Porque créanme que pueden seguir saliendo cosas mal. Bien, ¿qué puede salir mal? Imagínense que en este escenario, ¿sí? Donde hay donde hay 3 bookkeepers, 3 mineros, la red se separa. Voy a dar un ejemplo con un poco de imaginación. Supongamos que este minero está en China y estos dos están en, no sé, en Argentina y en Europa. Y por algún motivo el minero chino queda separado de la red. Levantan un firewall, lo que sea. Queda separado de la red y quedan distanciados este grupito de dos de este tercero. Bien. ¿Qué sucede en ese caso? Cada una de las blockchains, ¿sí? de estas bases de datos va a ir avanzando por separado. Por este lado se van a crear 2 bloques y por este lado se va a crear uno solo. Ya empezamos a tener problema de nuevo porque fíjense que tenemos bloques que son distintos y por lo tanto no tenemos consistencia, lo que hablamos antes. Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil. Lo que se llama la regla de la cadena más larga. Simplemente es, ante la posibilidad de que aparezcan 2 cadenas, elijo la que sea más larga. Y ya está. Y la otra se descarta. Entonces, en este caso, el minero que generó este bloquecito, simplemente lo descarta y se actualiza a esta versión. Y acá entra algo muy importante, que es que obviamente en el mientras tanto, mientras no estaban comunicados, existe una inconsistencia, ¿sí? Porque existen 2 bases de datos distintas y que son claramente contrapuestas. Entonces, la blockchain o puntualmente Bitcoin no resuelve la consistencia de manera a rajatabla, ¿sí? No cumple con una consistencia, no me sale el nombre ahora, pero una consistencia de 100%. Tiene lo que se llama una consistencia eventual, que es que eventualmente
y probabilísticamente va a llegar a ser consistente y todos los conflictos se van a resolver. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos vienen entendiendo? Bien, espero que sí. Vamos por delante. Bien. Otra vez. ¿Otra vez algo puede salir mal? La pregunta es, ¿ahora qué? Supongamos que tenemos... acá tenemos la misma cadena, ¿no? Tenemos exactamente la misma cadena, simplemente la separo porque... Nada, quiero mostrar que supongamos que la cadena de arriba la tiene un minero y en la cadena de abajo la tiene otro. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que el minero 2 sea un mal actor y lo que haga sea cambiar este bloque número 4. ¿Sí? Los dos tenían el número 1, 2, 3, 4 hasta el 8, pero este minero de abajo decidió que el bloque número 4 no le convenía y lo reemplazó por el 4'. ¿Sí? Lo cambió levemente, hizo el recómputo, ¿sí? No le interesa, no le preocupa mucho rehacer todas estas cuentas, hace el recómputo, genera un bloque válido y con esta misma blockchain genera esta otra. ¿Sí? En base a simplemente recalcular un nodo. Y eso es un problemón, de nuevo. ¿Por qué es un problemón? Porque significa que no importa cuán atrás te vayas, yo te puedo modificar un bloque, y si yo puedo modificar un bloque muy, muy atrás, puedo hacer que una transacción que yo ya daba por tomada, por confirmada, se revierta. ¿Sí? Lo que mencionaba recién de la consistencia eventual no es tan grave. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que una vez, volviendo para acá, ¿no? Lo que se hace en Bitcoin o en cualquier blockchain típicamente es, vos mandas una transacción y una vez que está 6, 7 bloques deep, o sea, que ya sucedieron 6 o 7 bloques posterior a eso, la probabilidad de que haya un fork de este estilo de largo 6 o 7, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, es realmente muy, muy baja. Entonces, nada, listo. Esperamos a que no estén los primeros bloques y una vez que en el escenario de que yo estoy comprando algo con Bitcoin, ¿no? Vos me mandas una transacción. Cuando veo que esa transacción quedó confirmada y quedó confirmada 6 o 7 bloques deep, le doy para adelante y te doy lo que sea que me hayas comprado con esos bitcoins. Sea un alfajor, sea una coca, sea una casa, lo que sea, ya con 6, 7 bloques de confirmación, se llama, estoy relativamente asegurado de que eso no se va a deshacer. Pero ¿qué sucede? Si vos podés hacer esto, de nuevo estamos en el horno. ¿Por qué? Porque esto eventualmente lo podés hacer inclusive hasta con el primer bloque. Sí, si eso sucede, claramente esto no funciona. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es agreguémosle el chain a los blocks. ¿Sí? Vamos a, ahora sí, realmente encadenar esto para que no... Perdón, déjenme ver un segundito la hora. La tenía en la computadora, por algún motivo no se actualiza. Bien, le vamos a agregar el chain a los blocks. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hace? ¿Alguna propuesta? De nuevo tenemos que usar una de las primitivas que vimos recién. ¿Los mareé mucho? ¿Mucha información? Le agregas un bloque, el hash del bloque anterior. Excelente. Bien, lo que vamos a hacer es tal cual lo que decía, no sé quién habló, perdón, no llegué a ver el nombre. Okay. Lo que vamos a hacer es utilizar el hash como una herramienta para evitar esto. Lo que vamos a hacer es que cada uno de los bloques apunte a su bloque anterior, a su predecesor. Entonces, el hash que ahora vamos a tratar de que sea menor que un cierto numerito, en realidad no lo vamos a componer simplemente del bloque o de las transacciones del bloque más el nonce, sino que lo vamos a componer de las transacciones de ese bloque, el bloque en sí, del nonce
y del hash del bloque anterior, ¿sí? Este bloquecito 1, ¿sí? Como vimos hace mucho, acá. Como vimos hace mucho, acá sería, por ejemplo, el bloque 1, ¿no? Ese bloque 1, cuando lo hasheamos, nos va a dar un identificador, ¿sí? Ese identificador es el que vamos a utilizar dentro de esta ecuación para que nos dé el hash del nuevo bloque. Sí, este puntero a veces también se le llama puntero criptográfico porque al final del día lo que sucede es que 2 va a tener una referencia a 1, pero no es simplemente una referencia, es el primero de la blockchain y ya está. Es una referencia a su contenido, ¿sí? Y al ser una referencia a su contenido, ¿qué sucede si yo cambio vamos a este caso, las transacciones del bloque número 4? Si yo armo 4'. Lo primero que va a suceder es que me va a cambiar este elemento, si se quiere, de la concatenación, ¿no? Primero me va a cambiar en las transacciones que yo estoy metiendo en esta ecuación. Por lo tanto, me va a cambiar el nonce. ¿Sí? Yo tengo, básicamente con el nonce anterior, yo hacía que las transacciones que tenía en 4 me dieran menor que un cierto número. Pero si yo cambio las transacciones, también voy a tener que cambiar el nonce. ¿Por qué? Porque el nonce original ya me da cualquier cosa. Entonces voy a tener que recomputar el nonce en base a las nuevas transacciones. Y obviamente esto que yo ya tenía, que era el bloque del hash número 3. Perdón, el hash del bloque número 3. ¿Qué sucede? Yo, como dije recién, puedo hacer el cálculo de ese nonce, puedo retrabajar y reconseguir ese nonce para ese nuevo bloque número 4'. Pero ¿qué sucede? Más allá de que cambie y me dé menor este numerito que tenía por acá, ¿sí? Más allá de que cambie y sea menor que 1000, va a ser muy, 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 muy poco probable que me dé exactamente igual al bloque anterior, al hash que yo ya tenía, ¿sí? Y como me da distinto del bloque que yo ya tenía, lo que va a suceder es que voy a tener que cambiar también el 5. ¿Por qué? Porque en el 5, si bien no cambié ni las transacciones ni el nonce, lo que sí me cambió es este valor, ¿sí? Porque estoy cambiando el bloque justamente al que apunta ese 5. Y ese mismo comportamiento lo que va a hacer es trasladarse hasta el principio de la blockchain. ¿Y qué es lo que voy a tener qué es lo que va a terminar sucediendo? Básicamente que yo voy a tener que rehacer el cómputo para cada uno de los bloques. O sea, y esto va en consonancia con lo que decía antes. Si yo modifico un bloque, mientras más adentro en la cadena está, mayor cantidad de bloques voy a tener que recalcular. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de referencias criptográficas, ¿sí? El 4, que es el que yo estoy modificando, lo está apuntando el 5, por lo tanto necesito modificar el 5. Y el 6 está apuntando al 5. Como yo modifico el 5, también necesito modificar el 6, el 7 con el 6 y el 8 con el 7. ¿Se entiende? Entonces, se vuelve cada vez más caro modificar transacciones que están muy dentro de la cadena. Si quiero modificar el 8, tal vez no es tan caro. ¿Sí? Si soy lo suficientemente rápido, puedo generar bloques más rápido y tal vez puedo llegar a meter un 8'. Pero meter un 4' implica que voy más rápido que todo el resto de los participantes de la red. ¿Sí? Tal vez lo escucharon como un ataque del 51%. ¿Sí? ¿Se entiende, Mariano? ¿Es lo que pensabas? Bien. Excelente. Bueno, hasta ahí. Sí, Mariano. Yo tengo ahí una duda respecto a lo de la cadena más larga. Sí, Volviendo. acá. Claro, Sí. ahí. Lo que no termino de entender bien es digamos, un minero Ujú. que no es malicioso. ¿Cómo Sí. sabe cuál trabajo seguir? Digamos, ¿cómo sabe que está siguiendo una cadena que no es maliciosa? Ok, Eso sí, no. bien. El tema ahí es las cadenas
en principio no son maliciosas en sí. O sea, vos lo que podés tener es una cadena válida o una cadena inválida. Una cadena válida, a priori, vos la podés simplemente ver como todas las transacciones que están adentro están firmadas, cada transacción que se hizo es válida en el sentido de tiene balance, por ejemplo. Claro, no, pero me refiero más, por ejemplo, en la filmina donde aparece el 4'. Sí, Claro, digamos, ponele que alguien logra generar el 4' y también sí, se genera el 4. Yo, como computadora minera, ¿cómo sí, sé si tengo que, digamos, seguir la blockchain en el 5 después del 4 o en el 5 de 4'? Porque por lo bien, pronto ambos hashes serían válidos, así que no tendría manera de saber cuál es malicioso. Malicioso en el sentido de alguien se hizo una transacción no válida. excelente pregunta, excelente pregunta. O sea, ahí lo que sucede es que las dos son válidas. Hasta el momento ninguna es maliciosa y te diría que de hecho ninguna es maliciosa. Simplemente lo que sucede es que en este ejercicio de andar calculando los hashes, los dos llegan al resultado al mismo momento, o no importa que sea exactamente al mismo momento. Antes de que, supongamos que vos y yo estamos compitiendo, vos generás el bloque antes de que yo te transmita que yo ya lo había generado. Entonces, ¿qué sucede? Todo este cálculo al final del día se hace porque yo quiero meter un bloque porque hay un incentivo. No lo mencioné, pero básicamente cada minero que produce un bloque se lleva un premio. Hace poquito salió la noticia de que alguien, esto típicamente se hace en grupo, pero hace poquito salió que, hace poquito me refiero ayer o hoy, que un minero lo consiguió hacer, digamos, con una sola persona lo consiguió. Eh, digamos, un bloque pudo ser generado por un individuo, no por un grupo, eso quería decir, eh, y se llevó $330.000, ¿sí? El valor de Bitcoin actual. O sea que básicamente los incentivos son muy grandes para minar. Por lo tanto, el escenario que vos decís, Mariano, es muy posible. O sea, puede ser que vos y yo estemos compitiendo, por ejemplo, los dos generemos un bloque y ninguno de los dos quiera descartar ese bloque. ¿Por qué? Porque cada uno tiene intereses de que ese bloque eh, sea efectivamente el elegido. ¿Sí? Porque si queda mi bloque, yo me gané $330.000. Si queda el bloque tuyo, vos te habrás ganado $330.000. ¿Cómo se resuelve en ese caso? Básicamente se espera, ¿sí? No sé, somos 30 y pico en esta llamada. Un porcentaje de estos 30 y pico va a asumir que mi bloque es el correcto y un porcentaje de los 30 y pico va a asumir que el tuyo es el correcto. Claro, pero en este caso no sería muy fácilmente, no podría crear una transacción no real en alguno de los No, bloques. las transacciones son siempre verificadas y son siempre válidas porque si vos mandas un bloque con una transacción no válida, ya está. O sea, el problema de las transacciones no válidas las resolvimos acá. Una vez que las transacciones pasan por el primer filtro de un minero las puso en su bloque, ya está, la transacción es válida. Un minero no tiene motivación alguna para poner transacciones no válidas en su bloque, porque eso hace que el bloque en sí sea inválido y todo el trabajo que estás haciendo nadie te lo va a aceptar. O sea, verificar si una transacción es válida es muy sencillo. Simplemente verificás la firma y verificás si la persona tenía saldo. Punto. Entonces, en la práctica eso no sucede, digamos, no, nadie agrega transacciones inválidas a un bloque, pero si lo hiciera, eh, básicamente no pasa ningún filtro. ¿Sí? O sea, estos bloques en sí vos no lo mandás como un paquete cerrado. O sea, yo no te lo mando a vos como este es mi bloque 1 y no te digo qué hay adentro. El bloque yo te lo envío con todas las transacciones. ¿Por qué? Porque vos también tenés que llevar el control de los balances. Entonces es importantísimo que vos sepas quién está transfiriendo a quién. ¿Sí? Eso por lo menos en Bitcoin. Después hay blockchains más complejas como Zcash, Monero y otras cosas que hacen magia un poco más, o matemática un poco más compleja. ¿Se entendió la respuesta? Sí, creo que más o menos sí. Capaz no me quedó claro del todo Ok, el tema de cómo se autentica con
transacción sea válida, digamos que esa billetera realmente quiso transferir a esa otra billetera. Bien, eso vuelvo un segundito para acá. Acá. Como decía, vos acá vas a tener a Alice y Bob haciendo transacciones, sí, pero yo realmente no sé si son Alice y Bob. O sea, no, mi transacción en Sí, En son Bitcoin no direcciones dice anónimas. Gonzalo. Claro, dice 0x123 4 bla. Entonces, cuando yo firmo una transacción y la envío, yo la propago por la red, si la mando a ese mempool, es ese grupo de transacciones que todavía no están dentro de un bloque, y esa transacción va, como acá, va con mensaje y firma, o sea, va transacción y firma, las dos juntas. Cualquiera que agarre esa transacción y firma puede verificar esto puede verificar, que el sender y la firma vengan como de la misma entidad. Si el sender, si la clave pública que está haciendo esa transacción no coincide con la firma, la verificación, Claro, esto da falso. Acá crashea. claro. Eh, Sí, me parece que me había perdido eso, entonces. Está bien, está ok. bien. Me queda claro. Gracias. No hay por qué. Es una función matemática, digamos. No me estoy metiendo exactamente en el cómo, porque es complejo, tiene sus mañas, pero, pero nada, es una función matemática donde vos le pasás la firma, lo que vos estás diciendo que están diciendo justamente, y la clave pública que representa quién lo está diciendo, y básicamente te va a dar, ok, si esto fue generado de la manera que vos estás claimeando, y te va a dar no ok si pasa cualquier otra cosa. Si el mensaje está levemente distorsionado, si la firma no está bien transmitida, si la identidad de la public key no es la misma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, si eso no sucede, la transacción no es válida. Si la transacción no es válida, todo el bloque es inválido y por lo tanto, simplemente todo el mundo te lo descarta. Y uno lo que quiere, como decía, tiene incentivos para que sus bloques entren en el sistema. Lo que menos quiere es justamente que los bloques de uno mismo sean descartados y sobre todo de una manera tan sencilla. Lo que sí puede llegar a pasar es que por mera casualidad coincidan los bloques. Y eso es bastante probable, aunque no parezca, es bastante probable. Sobre todo en blockchains un poquito más rápidas, si se quiere, que Bitcoin. En el sentido de Bitcoin más o menos produce un bloque cada 10 minutos, entonces es relativamente poco probable, aunque también sucede en Bitcoin, que haya lo que esto se llama un soft fork, porque es una división de blockchains, donde vos vas a tener dos blockchains distintas, de manera suave, en el sentido de no es ni a propósito, y además típicamente se autocorrige con esta regla de la cadena más larga. Hay otro tipo de forks, como el hard fork, que es, bueno, no sé, un grupo de gente de Bitcoin se puso en desacuerdo con gente de Litecoin, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un montón. Y generaron, a partir de la misma base, generaron dos blockchains distintas, pero ahí inclusive le cambian las reglas del protocolo, ¿no? Hay una serie de cuestiones. Pero el caso del soft fork es bastante común. ¿Sí? Y lo que termina sucediendo es que, como decía en el ejemplo, ¿no? Supongamos que Mariano y yo competimos, yo genero un bloque, Mariano produce otro, un porcentaje de la gente va a elegir el bloque de Mariano, va a asumir que el bloque de Mariano es el correcto, un porcentaje de la gente va a apostar por el mío, y lo que sucede es que si yo tengo mayor gente backupeando mi nodo, lo que va a hacer es ese grupo de gente, al tener una porción más grande en principio de la torta está de hash power que hablábamos antes, supongamos que estos dos me backupean a mí y este otro backupea a Mariano. A pesar de que el de Mariano tiene más hash power individual, yo al tener dos voy a tener más hash power total. Entonces, el siguiente bloque es más probable que salga en base al mío, ¿sí? Y que yo sea el caso de arriba y que Mariano quede abajo.
O viceversa, ¿no? Si Mariano tuviera más porcentaje de gente con más hash power, sería el caso de Mariano el de arriba y yo sería el de abajo. Y en ese escenario lo que va a suceder es que cuando se ejecute, cuando se crea un nuevo nodo y esa persona transmite ese nuevo nodo, va a poner como hijo al nodo de Mariano, pongámosle. Entonces el mío, ahí en ese momento es que se va a descartar. ¿Por qué? Porque todos los que me backupean a mí van a decir, ok, pero ya hay otra blockchain con más nodos, más larga, con más hash power utilizado. Entonces me mudo a esa red. ¿Por qué? Porque simplemente si yo sigo apostando por esta, ya estamos perdiendo básicamente. Y nadie quiere quedarse en el equipo perdedor porque toda la energía que gastes en generar nuevos bloques probablemente se desperdicie porque el otro ya tiene más gente. ¿Completa eso un poco la pregunta, Mariano? Sí, sí. Excelente. Gracias. No hay por qué. Por eso estamos. ¿Alguien tiene alguna duda más de cómo funciona esto? ¿Hasta acá estamos bien? Yo me perdí un poco en el camino. O sea, al final del día, un bloque significa una transacción validada por un usuario o por varios usuarios. O varias transacciones. Varias. Típicamente es varias. Un bloque al final del día es como una versión de la blockchain nueva, si lo querés llamar así. Es un delta, un paquete de cosas nuevas que suceden en la blockchain. Por lo tanto, típicamente es un paquete de transacciones. Ok, o sea, un bloque es yo, por lo menos, un individuo diciendo en este sistema se realizaron todas estas operaciones y un montón de gente acompañándome diciendo tipo, che, yo te banqué con eso. Claro, o sea, lo que sucede es que, a ver, como base de datos distribuida, vos vas a tener una copia, yo voy a tener una copia, Mariano va a tener una copia, Agus va a tener otra copia. Lo que busca la blockchain es que todos tengamos la misma, pero eventualmente se puede dar el caso de que tengamos distintas copias. Si vos en tu copia tenés tu bloque, eso significa que vos estás considerando esa blockchain como la correcta, ¿sí? Si yo tengo tu bloque también en mi base de datos, eso significa que yo también lo estoy considerando el tuyo como correcto. Y así sucesivamente, ¿sí? Lo que sucede en la blockchain es que cada uno tiene una copia muy parecida a la de los demás, pero puede cambiar sobre el final, ¿sí? Sobre el principio ya todos estamos acordados. Ponele, lo que sucedió hace más de una hora, por decir algo, estamos todos de acuerdo. Lo que no nos pusimos todavía del todo de acuerdo es lo que sucede en la última hora. Y eso es un ejercicio constante dentro de cualquier blockchain. Todo el tiempo, el último pedacito está todavía en discusión, llamémosle. ¿Por qué? Porque cada uno va generando sus bloques y va obteniendo bloques de sus nodos más cercanos. Cercanos no lo entiendan como geográficamente, sino en términos de que me llega primero tal vez tu bloque que el de Agus. Y eventualmente nos ponemos de acuerdo de que ese bloque está ok. Pero pueden surgir estos conflictos menores en el medio, ¿sí? Pero esencialmente la pregunta tuya es sí. Un bloque es esencialmente un grupo de transacciones. Impecable, gracias. No hay por qué. Bueno, hasta ahí. ¿Estamos bien? Bien. ¿Alguna pregunta más? Si entendieron hasta ahí, entendieron básicamente cómo funciona Bitcoin. Y ahora nos vamos a meter en lo que es Smart Contracts y DeFi. Bien, como decía entonces, hasta ahí vimos Bitcoin, ¿sí? Vimos cómo armar una transacción, una base de datos distribuida de transacciones donde yo puedo enviar dinero a una u otra persona sin depender que nadie, ninguna entidad centralizada controle y diga, ok, esta transacción no, la pregunta no es si es válida o no es válida, sino es si está contemplada o no contemplada dentro de la historia real, la historia oficial, llamémosle. Sí. Hasta que llegó esta persona. Esta persona, no sé si alguien lo conoce. ¿Nadie? Esta persona es Vitalik Buterin, en su momento un ruso canadiense, creo, unos 19 años. Le dijo, che, muy lindo esto de Bitcoin, pero
me parece que puede tener un poquito más de interés si hacemos un pequeño cambio. Y ese cambio es, las transacciones dejan de ser transferencias de A a B de una cierta cantidad y le vamos a meter código. ¿Sí? Yo no voy a decir quiero transferirle de A a B, sino quiero decir voy a crear un smart contract. ¿Sí? Voy a ejecutar un método de ese smart contract. Voy a ejecutar otro método, acá estoy poniendo uno particular. Todo lo que mencionamos hasta recién funcionaba exactamente igual en Ethereum hasta el cambio a Proof of Stake, y con Proof of Stake es más o menos parecido, pero cambió levemente. Pero esencialmente lo que se llama la capa de consenso, que es todo lo que vimos hasta acá, entre Bitcoin, Ethereum y casi que cualquier blockchain, no es tan distinto. ¿Sí? Todas funcionan más o menos parecido. Se producen bloques, esos bloques son deltas de modificaciones a base de datos, se elige un líder, ese líder se elige en base a un recurso escaso, ese líder pone su bloque y eso hace que avance la cadena. ¿Sí? Esa capa de consenso, y también se utiliza esto del longest chain rule, no hay mucha diferencia. ¿Sobre dónde está la diferencia? Sobre la capa de ejecución, que como decía, en Bitcoin son simplemente movimientos monetarios, y en la capa de Ethereum son ejecuciones de código, ¿sí? O creación de código. Obviamente, como venimos diciendo, sigue siendo preponderante la consistencia, ¿sí? No queremos que distintos nodos tengan información distinta. Entonces, ¿qué problemática tiene esto? Por ejemplo, si estos códigos, si estos smart contracts estuvieran escritos en, no sé, JavaScript, en C o en, no sé, en algún lenguaje que compile a un assembly propio de la máquina del minero. ¿Sí? Supongamos que le montamos un Docker y le dejamos ejecutar a script puro, al que manda la transacción. ¿Qué se imaginan que puede pasar ahí? ¿Les ocurre algo? Y que te puede ejecutar cualquier código en tu máquina. Ese es un problema. Es un problema definitivamente, pero supongamos que lo limitas. Supongamos que no sé, le decís, bueno, no te doy permisos a ciertos archivos, no te permito que salgas a la red, una serie de cuestiones, y lo limitas. Hay otra problemática. Cuando, creo que en Algoritmos 2, les hablaban del comportamiento no definido. ¿Qué significa? ¿Alguien? Bueno, esencialmente, básicamente, cuando uno hace código y crea código, digamos, tiene caminos felices, caminos de error, pero a veces sucede que el código simplemente no está definido qué sucede en ese escenario. Porque uno no lo contempla, porque dice, no, esto es un caso que no sucede nunca, entonces no me preocupo qué es lo que pasa. Eso sucede inclusive a niveles más bajos, inclusive en C, digamos, uno puede escribir una línea y en una computadora, líneas particulares, ¿no? Siempre que sume 2 más 2 va a sumar 4, C, no va a ser nada extraño con eso, pero algunas expresiones en C, inclusive, como decía, en una computadora se comportan de una manera y en otra computadora se comportan de otra. Dependen de la implementación del compilador, de cómo pasa de eso a un assembly propio. Eso mismo podría tranquilamente suceder acá, ¿sí? Y eso podría complicar bastante todo. ¿Por qué? Porque si el mismo código en mi computadora funciona de una manera y en la computadora de AU funciona de otra, estamos al horno porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿sí? No solamente, y acá es mucho más grave que lo de antes, porque no es solamente que yo genero un bloque distinto al de Agus
y ya está. ¿Sí? Y son distintas las transacciones que elegimos, pero son todas transacciones válidas. Para mí, la transacción que Agus me está diciendo que se ejecutó de una manera particular, se va a ejecutar de otra. Y por lo tanto, el resultado que me está dando Agus sobre esa ejecución, ¿sí? Los balances finales, para ponerlo en términos de lo que tenemos acá, tal vez nos acordamos que la transacción es esta y que está bien, y es esta. Pero a mí el balance me da, no sé, 5 y a Agus le da 5,01. Y ya está. De ahí en más, esa diferencia es irreconciliable. Entonces, todo muy lindo esto agregarle código, pero no es tan trivial. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente fue agregar una máquina virtual específica de Ethereum. ¿Sí? Ethereum, que es la blockchain que creó este muchacho, tiene una máquina virtual propia. ¿Sí? Entonces, cuando uno sube... me pasé. Cuando uno sube el smart contract, cuando dice yo quiero crear este smart contract, ahora vamos a ver exactamente a qué me refiero, no está subiendo código tipo JavaScript, no está subiendo código tipo C, no está subiendo Rust, no está subiendo nada de eso. Lo que está subiendo es la compilación de ese lenguaje de alto nivel, o la compilación de ese smart contract escrito en un lenguaje de alto nivel, a un assembly particular de Ethereum. Sí, es un assembly específico que se inventó, hasta donde entiendo, específicamente para Ethereum. Es un assembly muy, muy sencillo. O sea, no tenés, por ejemplo, registros, no tenés nada de ese estilo. Está basado en Stacks, la Ethereum Virtual Machine, justamente para evitar toda esta posibilidad de diferencias irreconciliables. Entonces, lo que se hizo fue, más allá de la EVM, de la Ethereum Virtual Machine, se creó un lenguaje que se llama Solidity, que es el que mencionaban al principio de la charla, y en el cual básicamente hay un compilador que te lleva de ese Solidity a Ethereum, ¿sí? A la vez Solidity es un lenguaje tipado que busca evitar errores típicos que pueden suceder en los smart contracts, porque los smart contracts al final del día los hacemos cada uno de nosotros y esencialmente son como si fueran objetos de Java, ¿sí? Donde uno tiene, como vemos acá, métodos. Acá no lo vemos, pero puede tener estado, obviamente. Si yo hago... Una de las cosas que se puede hacer con los smart contracts, acá puse algunos ejemplos, con Solidity, que es este lenguaje, se pueden hacer smart contracts tan diversos como un token USDT, no sé si lo conocen, ¿les suena? Tether. Es un token, es como una criptomoneda, ¿sí? Pero que no tiene una blockchain propia, no es como Bitcoin, que Bitcoin es como la criptomoneda propia de su red homónima, sino que es un token más dentro de Ethereum. De hecho, a la vez que en Ethereum está USDT, está Shiba Inu, que es, no sé si conocen Dogecoin, ¿les suena? Sí. Bueno, hay una parecida que se llama Shiba Inu. La diferencia es que Dogecoin sí es una moneda propia, digamos, es su propia blockchain, basada en Bitcoin, si no me equivoco. Pero Shiba Inu, que es también una meme coin del estilo de Doge, es un token dentro de Ethereum y convive dentro de la misma blockchain USDT con Shiba Inu, como dos tokens en sí. También pueden aparecer lo que se llaman NFTs, que habrán escuchado en su momento, ya ahora no están tan de moda. Pueden aparecer cosas más complejas como Aave, Chainlink, SushiSwap. Bueno, Chainlink de nuevo me apareció 2 veces. Y Uniswap. ¿Sí? Estos son smart contracts. Por ejemplo, Aave te permite hacer depósitos donde vos después te llevas como una comisión por la plata que estás depositando, como si fuera una especie de plazo fijo, si se quiere. Bueno, como mencionaba, los tokens estos lo que te permiten es tener un balance propio nominado, en este caso, por ejemplo, en dólares, USDT. En principio equivale un USDT a $1. Entonces uno podría tener balance de Ethereum
dentro de Ethereum, mejor dicho, nominado en dólares. Y bueno, en el caso de los NFTs uno puede tener dibujitos de monos feos en la blockchain. Sí. Bien. Vamos a meternos un poquito y ya con esto vamos cerrando, así que si tienen preguntas ahora, bienvenidas sean. Yo tengo una pregunta. ¿Por Sí. qué pasamos de las transferencias a meter código? O sea, ¿qué ganamos ahí? Esto, o sea, todas estas aplicaciones, por ejemplo, Uniswap, ahora vamos a ver exactamente cómo funciona, nos permite intercambiar monedas por otras de manera descentralizada, sin que haya alguien en el medio que te las cambie y que se encargue de hacer esa intermediación financiera. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si quiero especular y apostar a que el perrito este va a subir de valor, bueno, a través de Uniswap paso de tener dólares a tener estos Shiba Inu. Ahora, si me doy cuenta que estoy dándome un moco financiero grande y quiero volver atrás esa operación, de nuevo por Uniswap puedo hacer la inversa. ¿Sí? O si quiero dejar de ahorrar en dólares en mi cuenta bancaria del banco por X motivo, pues ya no confío en el banco, no me gustan las comisiones que me están cobrando, lo que sea, compro USDTs dentro de Ethereum, los deposito en ahí y me llevo una comisión por tener eso depositado ahí. Importante aclaración, no estoy recomendando nada en particular, simplemente estoy describiendo las cosas que se pueden hacer. Todas las cosas tienen sus riesgos y hay que entenderlas bien antes de meterse. Ahora vamos a ver, de hecho, un poquito de eso. Pero lo que ganas es básicamente esto. Digamos, tenés una expresividad con tus aplicaciones mucho más grande por el simple hecho de meter código. Antes en Bitcoin vos simplemente podías transferir Bitcoin. No podías tener de ninguna manera stablecoins, por ejemplo. O sea, tendrías que tener una blockchain propia de stablecoins y garantizarlas, no sé, teniendo depósitos en el banco. No sé, pero básicamente no puedes hacer todo el resto de las otras cosas. Lujo, perfecto, gracias. No hay por qué. Déjenme, estamos bien de tiempo, ¿no? Así. Les voy a mostrar un poquito de Solidity para que vean que no es nada muy extraño. Acá, por ejemplo. Esta es documentación oficial de Ethereum. ¿Se llega a ver bien ahí? Tiene una paleta de colores medio extraña, pero ¿se llega a leer? Que acá dice Function Name, Public View. Sí. Bien. Esto es Solidity. ¿Sí? Esto puntualmente ya es Solidity y más específicamente la firma del método, de algunos métodos del estándar RC20. Un RC20 o el estándar RC20 es justamente un estándar de tokens, lo que llamamos tokens fungibles. ¿Sí? Tokens fungibles, imagínense lo que mencionábamos recién, Shiba Inu, dólares, no sé, DAI, USDC, MOC, DOC, un montón de tokens que se les ocurran que no son NFTs, son fungible tokens. Básicamente fungible o fungible significa que si yo tengo uno y Nacho tiene uno y los dos hacemos un swap, o sea, yo le doy mi token y él me da el suyo, estamos en las mismas condiciones. A diferencia de un token no fungible donde lo podemos pensar como si fuera, no sé, un auto, por ejemplo. Si Nacho tiene un auto, aunque sea el mismo modelo, mismo kilometraje, todo lo mismo. Si Nacho me da el suyo y yo le doy el mío, probablemente no estemos en las mismas condiciones, porque, no sé, tal vez el mío tiene un bollito, por decir algo. Son distinguibles, son cosas bien distintas, tienen un número de chasis distinto, a pesar de que sean del mismo tipo, son cosas distintas. En el caso de los tokens fungibles, no.
Es el caso de los pesos, por ejemplo. Si yo tengo un peso y Nacho tiene un peso y hacemos el swap, estamos en la misma condición que estábamos antes. Entonces, lo que decía es, esto es el estándar RC20. El estándar RC20 es un estándar donde un montón de gente de la industria dijo, che, tenemos un montón de tokens, cada uno está haciendo lo que quiere, usemos toda la misma interfaz para poder comunicarnos libremente, y si yo quiero transferir un token de un lado a otro, sea USDT, sea Shiba Inu, sea lo que sea, uso siempre la misma interfaz. Y la interfaz es esta. Eso te permite, obviamente, integrarte con un montón de tokens, o sea, te integras con un token y ya te integraste con todos prácticamente. ¿Por qué? Porque todos cumplen este mismo esquema. Lo mismo que una interfaz de Java, ¿sí? Definimos que es una función, el nombre de la función, los parámetros. El address acá, lo que ven como address, imagínense la public key. Esto es un número entero. Es feo, no voy a decir que no es feo la sintaxis de Solidity, pero no es nada tampoco muy extraño. Y es una función pública, o sea, la puede ejecutar cualquiera y devuelve un booleano, si está todo bien, si la transacción pasó o no pasó. ¿Sí? Pueden emitir eventos, que estos son capturables desde afuera para, por ejemplo, en este caso, decir que se hizo una transferencia de una address en particular a otra por un cierto valor. Pero, digamos, este es el escenario, el ejemplo más típico. Déjame un segundito. Encuentro algún ejemplo de código que haya escrito. Quiero buscar código que haya escrito yo, que es RC20, perdón, es Solidity puro, pero no forma parte del estándar, para que vean que se puede hacer básicamente cualquier cosa. Vos a uso a mano no tenés el... No, ya sé cuál buscar. Por ejemplo, este es un proyecto que en su momento hicimos en una empresa. Por ejemplo, esto es obviamente código público, no estoy compartiendo nada privado. Todo esto son contratos en Solidity. Entonces, por ejemplo, este contrato de staking, uno puede importar de otros archivos, interfaces, acá arrancan con i, entonces son interfaces, o puede importar otros smart contracts y utilizarlos. ¿Sí? Puede tener, como acá vemos con el is, puede tener herencia, inclusive Solidity soporta herencia múltiple a diferencia de Java. Tenemos un constructor, tenemos modifiers, que es un poquito de syntactic sugar, pero no es muy relevante para el caso. Tenemos las funciones, como les decía, con una firma, con parámetros, con lo que devuelven, si modifican una función de una clase madre, etcétera, etcétera. Y obviamente el código de la implementación. ¿Sí? Todos más o menos como que cumplen lo mismo. Acá son todas muchas... o sea, se pueden llamar a otras funciones que están definidas en algún otro lado, se pueden hacer comparaciones. Sí, es código esencialmente como si fuera Java. De hecho, se puede, por ejemplo, desde un smart contract, desde un método de un smart contract, puedo agarrar y llamar a otro smart contract. Sí, puedo componer smart contracts. Entonces, justamente, el caso de Aave, por ejemplo. Aave no tiene sentido a menos que vos puedas justamente componer con otro RC20 o Uniswap. En el caso de Uniswap, vos entrás con un RC20 y salís con otro. Entonces, Uniswap tiene que hacer todo ese mecanismo interno de transformación. ¿Se entiende? Tenemos inclusive requires, que son como si fueran asserts o chequeos. Acá no tenemos ninguna
acá. Acá, por ejemplo, tenemos atributos internos, ¿sí? Estos atributos internos no son, podrían ser enteros, strings, arrays, mapas, pero en este caso son otros smart contracts, son en realidad punteros a otros smart contracts, para que después los podamos llamar, por ejemplo. Y obviamente también podemos testearlos. Y se testean con JavaScript o Rust, dependiendo de la tecnología que estén usando. ¿Sí? Los típicos befores, las executions, los tests en sí, mejor dicho. Y no mucho más. ¿Hasta ahí se entendió? Excelente. Bueno, ahora volvemos un segundito para acá. Bien. Entonces, como les decía, las transacciones ahora pasan a ser un poco más complejas, dejan de ser simples transferencias para convertirse en crear un smart contract. Crear un smart contract al final del día es otra transacción donde yo envío todo mi código a Ethereum y digo, ok, este código está disponible para ser utilizado. Entonces después viene B, por ejemplo, y ejecuta un método de ese smart contract. Sí, eso es importante. En la blockchain, cada smart contract que yo suba, lo puede ejecutar cualquiera. No me preguntan nada, nadie de si pueden ejecutar mis objetos. A diferencia de en Java, por ejemplo, si uno tiene objetos, típicamente corren el programa de uno y Agus no tiene forma de acceder a menos que yo le dé una API o algo por el estilo donde pueda hacer ejecución de esos objetos. En el caso de Ethereum, a priori, cualquier objeto que yo suba, cualquier método que tenga ese objeto, ese smart contract, puede ser ejecutado por cualquiera. Si quiero evitar que, por ejemplo, Agus ejecute el método 1, bueno, tendré que ponerle al principio del método 1, si el que está llamando a la función no es Gonzalo, entonces revertir. Y hacer ese trabajo lo tengo que hacer por cada método que no quiera que Agus tenga acceso. ¿Sí? A menos que yo lo defina como privado, en cuyo caso no lo puede ejecutar nadie, ni siquiera yo. Pero bueno, eso es más una cuestión de facilidad tecnológica más que, no, mejor dicho, facilidad de programación más que propia de Ethereum. Bueno, y en el caso, como decía, de el smart contract de USDT, por ejemplo, puedo llamar a USDT y decirle que yo hago una transferencia de 100 USDT desde A hacia C. ¿Sí? Fíjense que acá yo estoy transfiriendo, estoy ejecutando una transacción desde C. O sea, el que ejecuta la transacción es C, pero la transferencia va desde A hacia C. Eso parece un poco contradictorio con lo que venimos planteando, de que yo no quiero que C me pueda robar dinero. Sin embargo, esto es algo que se permite en los RC20 siempre y cuando A me haya autorizado a hacer esto. O sea, una de las cosas, por ejemplo, lo que vos preguntabas, Nacho, de qué ganamos, es que vos podés hacer estas cosas. Yo puedo, como A, eventualmente autorizar a que, no sé, Agus gaste, le doy como una especie de extensión de mi tarjeta. Si es algo que permite el estándar RC20, dar una especie de lo que se llama un allowance o una especie de extensión de la tarjeta en el cual Agus, o por el cual Agus va a poder consumir saldo para transferírselo, consumir saldo mío, para transferírselo a quien él quiera. Eso obviamente uno lo puede usar con otra persona para que esa otra persona lo use. El caso más típico es yo se lo transfiero, o sea, le doy la potestad, por ejemplo, a Uniswap, y con eso Uniswap me hace el trueque. Saca balance de mi cuenta, se le envía a un tercero y a la vez me envía el monto a mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si estamos bien, vamos a
el caso de USDT y cómo distinguirlo de otras meme coins y cómo cuidarse un poquito de eso. Pero primero, antes, un segundito, parémonos en Uniswap muy brevemente cómo funciona. Uniswap, como les decía, nos permite hacer un swap de una moneda. O sea, yo puedo entrar con USDT, o sea, puedo poner USDTs en el protocolo y recibir a cambio una moneda que yo quiera. Por ejemplo, Shiba Inu. ¿Qué sucede? Coordinar eso es complejo. O sea, implicaría que si yo quisiera intercambiar con Agus esté atento a cuando yo quiero intercambiar y que hagamos el swap en ese momento. O que Agus ponga lo que se llama una orden, deje como su plata bloqueada específicamente para que cuando yo vaya haga el swap contra su orden y ahí Agus recibirá lo suyo y yo recibiré lo mío. Esas dos opciones son bastante incómodas en el sentido de o Agus tiene que estar al tanto o justo tiene que poner un capital que yo voy a ir a machear exactamente contra ese capital y ese capital hasta ese momento está parado y es todo muy engorroso. Entonces ya hace unos cuantos años alguien dijo, tengo una mejor idea, que es implementar esta curva de precios. No sé si se llega a ver bien ahí. ¿La ven bien ahí? Sí. Sí, bien. Básicamente lo que hace Uniswap es siempre, por lo que se llaman proveedores de liquidez, tiene siempre de los dos tokens. Tiene de cada par, tiene un puchito de cada uno. O sea, si estamos queriendo operar o queriendo pasar de USDT a Shiba Inu, voy a tener que buscar dentro de Uniswap el par USDT Shiba Inu. En ese par, Uniswap va a tener de los dos. Va a tener, pongámosle, 1000 USDT, 1000 Shiba Inu. Y lo que hace es decir, ok, el precio es la relación entre los dos. Como están 1 a 1, el precio es 1 a 1. ¿Sí? Como tengo la misma cantidad, los precios son iguales. No importa si afuera es de otra manera, para mí Uniswap los precios son iguales porque tengo la misma cantidad. Entonces, lo que va a hacer es, okay, supongamos que yo voy y quiero vender 500 USDT y llevarme 500 Shiba Inu, lo que va a suceder es que va a modificarse esa relación de manera tal de que en el pool, ¿sí? En ese pool de liquidez que se llama, van a quedar 1500 USDT y 500 Shiba Inu. ¿Qué va a significar eso? Que el precio de Shiba Inu automáticamente dentro del pool va a aumentar ¿a cuánto? ¿A alguien se le ocurre cuánto? Si alguien viniera con un... Y perdón, A3, digamos. O sea, A3, correcto. Tal cual, o sea, la relación es 1500 a 500, entonces la relación es 3 y punto, digamos, es muy sencillo. Lo que sucede es que, si bien no tiene ningún tipo de conexión con el exterior, se supone que el precio se debería de corregir automáticamente por algo que se llama arbitraje. Si en algún momento Shiba Inu queda muy dispar, o sea, el par, mejor dicho, queda muy distinto a lo que es el mundo exterior, simplemente va a venir alguien y va a hacer como una especie de rulo, ¿sí? Para sacar dinero y aprovecharse de esa diferencia con el mundo exterior. Si eso sucediera, como empieza a aprovechar ese rulo, esa diferencia se empieza a achicar, ¿sí? Porque si estaba barato, empieza a comprar de eso y por lo tanto empieza a haber más escasez y sube el precio, o si estaba caro, empieza a vender, empieza a haber más y por lo tanto baja el precio. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que hace Uniswap. Pero lo más importante al final del día es que te permite transaccionar en el momento, ¿sí? No dependes de nadie. No hace falta que haya una orden, no hace falta que haya nada por el estilo. Bien. Y ahora vamos a mostrar un poquito de cómo se ve USDT. Vamos a cortar un poquito antes de las 9. Si tienen preguntas, ya sea de esto o de lo anterior, me avisan, ¿eh? Bien. Entonces, acá tenemos
No sé si conocen Etherscan. Etherscan es un explorer, como si fuera un file explorer, pero en vez de para archivos, para ver lo que está sucediendo en la blockchain. Entonces, cuando uno entra a Etherscan, ve los últimos bloques que sucedieron, las últimas transacciones. Fíjense que toda esta información es pública. Acá tenemos, por ejemplo, quién transaccionó. Perdón, tenemos el identificador de la transacción acá. Quién transaccionó, a quién le envió la transacción, cuántos Ethers envió. Si Ethers es como el Bitcoin de Ethereum. Inclusive si entran a la transacción, como Ethereum, como les decía, es un poco más complejo. Hay mucha más data. En qué bloque cayó, el timestamp. Bueno, si interactúa con un contrato, por ejemplo, justo acá interactuó con Uniswap versión 3. Pueden ver las internal transactions, vieron que les decía que los contratos se pueden componer. Eso significa que un contrato puede llamar a otro, y acá, por ejemplo, Uniswap hizo una transferencia de Wrapped Ether. Es básicamente un token que representa el Ether. Entonces, acá ya están viendo cómo efectivamente se transfirió porque Uniswap V3 llamó a un token, ¿sí? Y esto es una interacción entre dos contratos. Hay más de una transferencia de RC20, hay NFTs involucrados, este RC721 son NFTs, de hecho acá está el simbolito. Se transfirieron más allá de todo Ethers, se pagó un fee, esto no se los mencioné, pero cada vez que alguien manda una transacción, como les decía, los mineros tienen un interés de meter los bloques, entre otras cosas, es porque la gente que manda transacciones paga fees, como si fuera el banco cuando le pagas por hacer una transferencia. Acá sucede lo mismo, aunque en este caso medio cara, de $2, por eso no me acuerdo quién mencionaba que estaba trabajando con Solidity y lo hace con Polygon. Polygon es muy parecida a Ethereum, nada más que más barata. ¿Por qué? Porque $2 por transacción puede ser prohibitivo para muchas cosas. Bien. Y más allá de revisar las transacciones, los bloques y otras cuestiones, Etherscan permite, como los RC20, como decía, son estándar, permite ver un montón de cosas propias del RC20. Por ejemplo, cuántos tokens hay en circulación. En este caso son 73.000 millones de dólares, ¿sí? El equivalente a 73 billones de dólares. ¿Cuántos holders hay? Los holders, ya acá nos empezamos a meter en data que es muy interesante para si ven un nuevo token. Son el tipo de cosas que tienen que revisar antes de comprar, si es que quisieran comprar. Cantidad de holders más o menos identifica, no quiere decir que no sea fakeable, pero en principio identifica cuánta cantidad de gente tiene ese token, ¿sí? Cuántas public keys tienen al menos, no sé, 0,01 tokens de esa denominación. Esto significa que hay más o menos 8 millones de personas con al menos, o 8 millones de cuentas con al menos 0,01 USDT. Acá podemos ver igual que está creciendo. Muestran como una grafiquita. Cuántas veces se hicieron transferencias de este token. Este precio es informado por algún oráculo, algún sistema que informa este precio. Este precio no es garantizado por la blockchain. Sí, hay otros mecanismos dependiendo del token y dependiendo quién te lo informa de cómo esto te lo muestra acá. Pero lo que me interesa mostrarles ahora es esto. Inclusive podemos ver cuánto tiene cada address. Sí, yo obviamente acá no voy a poder saber el nombre de la persona, por ejemplo, de esta address. Yo no sé si es de Agus, no sé, de Marcelo Tinelli o de quien sea. Solamente sé que es una address particular y que tiene 200 millones de dólares. Sí.
No creo que... Yo seguramente no soy. No sé si será AUS o no. Nos estará ocultando algo. Quién sabe. Pero podemos ver más o menos cómo está distribuido, ¿sí? Algunas adres sí están identificadas. Esta OKX no sé de quién será, pero parece tener bastante saldo. Binance tiene una buena cantidad también. Fíjense, Binance tiene en esta wallet solamente el 15% del total de los USDT que hay en Ethereum. Obviamente cada uno de estos, Binance es un exchange centralizado, entonces hace como custodio del dinero. Entonces si alguien tuviera Ethereum, perdón, USDTs dentro de Binance, probablemente estén contabilizados dentro de esta cantidad. Esto no significa que la empresa sea dueña, sino que tiene esa cantidad bajo su potestad, su protección, llamémoslo como querramos. Este es un ejemplo de USDT que está bastante distribuido, porque fíjense que teníamos 7 millones de tokens, pero busquemos un caso un poco más meme. Por ejemplo, Shiba Inu. Bueno, Shiba Inu ya hace bastante que fue su prime, digámosle. Por lo tanto, ya el precio es muy, muy bajito. Fíjense ahí, no sé cuántos ceros hay adentro adelante del primer uno. Sigue bastante distribuido, pero fíjense la cantidad de los holders. Si por empezar, hay una wallet que tiene el 41% de los holders. Perdón, de los tokens. Pues hay otra que no conoce a nadie que tiene el 5%. Esto, cuando los tokens recién salen, es mucho más desparejo. Tal vez el address del founder, del creador, tiene el 50, 60, 70% del porcentaje, y eso es un riesgazo. ¿Por qué es un riesgazo? Por lo que veíamos recién volver un poquito para acá. Por lo que veíamos acá. Si yo tuviera un saldo de no sé, 1000 tokens que valen $1 cada uno, o $2 cada uno, y viene alguien y de repente contra Uniswap vende, no sé, 10 billones de ese token. ¿Qué piensan que va a suceder con el 90% de los tokens que hay en circulación? Los vende contra Uniswap. ¿Qué piensan que va a suceder con esto? Y que el precio va a ser, o sea, no va a valer nada, entonces. Claro. Y no le pregunta nada a nadie. O sea, es tal cual eso. ¿Por qué? Porque va a vender un montón de tokens. La relación entre, supongamos que estemos hablando de USDT contra este token meme. Ese token meme va a haber mucho supply, mucha liquidez dentro de este par. Van a haber muchos tokens dentro de este par y muy poquitos USDT. Entonces el precio se va a desplomar. No me va a preguntar nadie nada si se puede vender, no va a pasar por ninguna entidad centralizada, por lo tanto nadie puede controlar nada, pero la venta se va a hacer y el precio se va a desplomar. ¿Y eso por qué? Básicamente porque alguien tenía un montón de tokens de esos, tenía un porcentaje muy grande sobre la liquidez de ese porcentaje. Perdón, sobre la liquidez de ese par. A lo que voy es, no es tan importante tal vez para este tipo de cosas cuánto tienen sobre el total del supply, esto que te está mostrando acá, sino el total que hay en Uniswap. Si en Uniswap hay 1000 tokens y alguien tiene 900, ya puede hacer que la relación cambie drásticamente solamente operando de esa persona. ¿Sí? No hace falta que comprometa todo esto, simplemente con que la liquidez no sea lo suficientemente buena, ya nos puede generar unos problemas grandes. Bien, hasta ahí llegamos, no tengo mucho más para comentar. Si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas, estoy disponible. Vuelvo un segundito para acá. Ahora sí.
Bien. ¿Nadie? ¿Estamos? Bueno, si alguien tiene dudas y no se anima a tirarlas acá, mi mail, no sé si lo mandaste a si no lo pongo acá. Ahí apareció una mano. Como Libra, bueno, no me quería meter en polémica, pero sí, o sea, Libra del caso era más o menos por ahí. No voy a decir si todos los involucrados sabían en lo que se metían, porque eso es mucho más difícil de determinar, pero sin duda había digamos, actores con mucho saldo y sucedió lo que podía suceder, que es lo que se llama un rug pull, un rug pull, que es esencialmente eso. Un pequeño detalle, lo de Libra no se hizo exactamente en Uniswap ni en Ethereum, se hizo en Solana y no me acuerdo el nombre del exchange descentralizado, pero es más o menos lo mismo. Digamos, así como tenés Etherscan para Ethereum, tenés algo muy similar dentro de Solana, así que bueno. Ya ahora saben cómo chequearlo. Tal cual. Ya tienen las herramientas. Bueno, Gonza. Bueno, Gracias muchas por la gracias a charla. todos. Les dejo ahí mi mail si quieren preguntarme algo y no se animaron. Y listo. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias, Gonza. Bueno, muchas Nos vemos. gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao.